Acceder, ya estoy grabando, acceder a sala. Y el profesor todavía no ha venido y está. Y ahora le digo, ahora lo voy a dejar aquí. ¿Qué van a hacer, Yaya? Hola. ¿Qué van a hacer, Yaya? Hola, hola. Hola, ya lo dejo grabando. Ya cuando venga el profesor, pues que no ha empezado todavía, porque todavía no es la hora, pero ya está grabando, ¿ves? Y luego, lo que pasa es que se oye mi voz ahora, por eso lo dejo en silencio, guardado. Ay, voy a ver lo de las vegas. Ay, mi niña bonita. Y voy a sacar las estas ahí. El dibujo, ay, un dibujo precioso, ¿cómo va esto? No pasa si no pasa nada si lo rompes. Vale, sobre. Que no quise decir nada porque yo no sabía, ¿no? Bienvenido. ¡Ay! Esto para mi habitación. ¡Ay, ay, 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 ay! Ay. ¡Qué chula la casita! La vamos a poner aquí. Hala, yo me salgo de aquí porque aquí no quiero ya subirle el volumen para que grabe. Y lo dejo que grabe. Y a las... se me ha ido. Lo pongo aquí que grabe. Y ya veremos qué pasa. Hala, apago la luz. Aquí. Ay, apago la luz y me voy a quitar esto. Qué chula es la casa. Qué chula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a esperar un minutillo a que se termine de conectar la gente, ¿vale? Que si no, la clase. ¿Habéis visto algo? ¿Lo habéis estudiado ya? ¿Habéis repasado más o menos los temas o no? ¿Y tenéis alguna duda? ¿Alguna cosa que no os haya quedado clara? ¿O todo está más o menos visto? Uy. Por ahora no tenemos dudas. Bueno, pues eso está bien, ¿vale? Vamos a esperarnos... Bueno, son las 7 ya. Esperamos un minuto, ¿vale? ¿Os parece? Porque luego si no, se van conectando y hay que volver a repetir lo que hemos dicho. Esperamos un minutillo y nos ponemos con ello. Bueno, 7 y un minuto. Vamos a empezar y si se van conectando, pues nada, volveremos a repetir un poco lo que digamos, ¿de acuerdo? Bueno, y vamos a ver hoy, vamos a continuar viendo lo que es la libertad de expresión y los símbolos religiosos, ¿de acuerdo? Bueno, los símbolos religiosos son exteriorización de la adscripción religiosa de cada individuo, ¿vale? En un Estado plural, pues las instituciones deben permanecer al margen de la religión. El uso de símbolos religiosos lo que provoca son situaciones encontradas, por ejemplo, pues el uso del pañuelo o el uso de la cruz, ¿vale? El Estado tiene que ser imparcial respecto a las creencias religiosas. El uso de estos símbolos religiosos personales tiene como límite el orden público protegido por la ley. En las tomas de posesión de funcionarios del Estado, lo importante es el juramento o promesa. El uso de símbolos religiosos pues tiene que ser solicitado previamente. Hay que recordar, bueno, pues en época de Franco se juraba sobre la Biblia, ¿vale? Y había un crucifijo y todo esto. Bueno, pues eso ya ha desaparecido y ahora lo importante es que hagan el juramento o promesa, ¿vale? Si alguno de los pues, diputados o concejales o el que tenga que tomar, o un funcionario que quiera tomar juramento o promesa de su cargo,
y quiere hacerlo sobre algún símbolo religioso, tiene que solicitarlo previamente, ¿vale? Bueno, en la participación de las fuerzas del Estado en procesiones, pues hay que respetar la libertad religiosa en orden a la asistencia. En hospitales públicos, pues hay que acogerse a todo tipo de personas y de religiones, no así en los privados, que podrán ostentar el culto que deseen. O sea, si tú acudes a un hospital público, pues no habrá ningún tema de símbolo ni ninguna cosa, pero si acudes a un hospital privado que esté regentado por alguna orden religiosa, pues verás que en las habitaciones pues, o todas tienen un crucifijo o en la mesita de noche tienen una Biblia o algo de esto, ¿de acuerdo? Bueno, igual pasa en los centros educativos públicos y no así en los privados, que ocurre lo mismo. Si tú vas a un centro, por ejemplo en Talavera, si vas a Santo Domingo, que es un centro privado de educación religiosa, bueno, pues todavía siguen conservando símbolos religiosos, ¿vale? Una faceta de la función pedagógica del Estado es fomentar el pluralismo cultural e ideológico, estando los centros públicos obligados a respetar la neutralidad en la actividad docente. La presencia de símbolos religiosos en centros públicos vulneraría lo que es el principio de laicidad del Estado. Ahora vamos a pasar a ver lo que es la libertad de cátedra. Bueno, en el siglo XVIII, con la Ilustración, se establece la difusión de la enseñanza de la educación. Espera un momento que me estoy quedando sin voz por un momento. Bueno, yo creo que no es. En el siglo XVIII, con la Ilustración, bueno, se establece la difusión de la enseñanza de la educación. Condorcet hace en la Revolución Francesa una primera definición de la libertad de cátedra como la defensa de la comunidad frente al dogma de los poderes públicos. Estas teorías se recogen en la Constitución de Cádiz. Cuando suben los moderados al poder, pues se anula la libertad de cátedra hasta la Revolución de 1868, en que se vuelve a instaurar. En 1875, una vez instaurados los Borbones, mediante una circular se indica a los rectores que la enseñanza oficial es la católica. En 1886, con los liberales de nuevo, pues se defiende de nuevo la libertad de cátedra. La dictadura de Primo de Rivera pues, trata de limitar la libertad de cátedra mediante la Real Orden de 1925, pero en 1928, con el decreto ley de reforma universitaria, se afirma la libertad educativa de los catedráticos. En la Segunda República, lo que se establece es la laicidad y la escuela pública y gratuita. Se prohíbe la docencia a las órdenes religiosas y se garantiza la libertad de cátedra. Así se recoge también la Constitución de 1931. En la etapa de nuestra Constitución pues, hubo numerosas discusiones y el consenso permitió la elaboración de la Ley de Reforma Política del 77 con libertad de docencia e investigación, que culmina en el artículo 20 de la Constitución con lo que es la libertad de cátedra. ¿Cómo está la libertad de cátedra en nuestro ordenamiento? Bueno, la libertad de cátedra no solo supone la libertad de expresión docente, sino el pluralismo interno de los centros universitarios y su autonomía. En nuestro ordenamiento actual, esta libertad se predica tanto dentro del ámbito privado como público. Es una expresión de la libertad personal y una garantía del proceso educativo. La libertad de expresión docente es aquella que origina un derecho subjetivo individual de los profesores. La libertad de expresión docente va unida a lo que es la docencia propia. La libertad de cátedra, pues, como libertad pública, se ve moderada por la naturaleza pública o privada del centro y por el nivel educativo del puesto docente desempeñado. Esta libertad de cátedra es una garantía institucional y un derecho individual subjetivo. ¿Cuál es el contenido y los titulares de esta libertad de cátedra? Bien, pues el contenido de la libertad de cátedra tiene dos vertientes. Una positiva, que es la libertad para elegir y usar el método educativo, y una negativa, que es la posibilidad del docente de no atenerse a ninguna ideología ni a doctrina oficial. Según el Constitucional, el contenido positivo se da en mayor medida en la universidad, disminuyendo conforme se pasa a otros niveles en los que son los poderes públicos los que marcan el contenido de la asignatura. Evidentemente, o sea, cuando estamos hablando de, por ejemplo, en la ESO, el propio Ministerio de Educación te va marcando los contenidos que hay que dar. Sin embargo, cuando pasas a una universidad, pues, hombre, se supone a la persona que ya está estudiando en la universidad se le supone con una capacidad de discernimiento de saber lo que realmente quiere.
y por mucho que le cuenten o que le intenten adoctrinar, pues es bastante consciente de lo que quiere pensar, ¿vale? Sin embargo, es cierto que cuando estás estudiando pues, en la ESO, o yo cuando estudiaba en la Educación General Básica, pues es que los contenidos eran los libros que se establecían por el ministerio que había en ese momento, ¿vale? Los sujetos de esta libertad son los docentes habilitados para ejercer esa docencia. ¿Cuáles son los límites de la libertad de cátedra? Bueno, los límites pues son los que vayan contra el derecho al honor, la integridad, la moral pública, la defensa de la juventud y la infancia, los derivados del artículo 27.2 de la Constitución, es decir, los que vayan contra los principios de convivencia y contra el título primero de la Constitución sobre los derechos y deberes fundamentales, el respeto a la dignidad del alumno y su libertad de conciencia, los derivados de las competencias educativas que se reconocen a favor de los poderes públicos, el respeto al reglamento académico de los centros, el respeto a los derechos y libertades de padres y alumnos, el respeto a la neutralidad en los centros públicos y al ideario en los privados, ¿vale? Recordar que el ideario es la postura que cada colegio privado mantiene, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es el despido ideológico. Bueno, pues al igual que pasaba con los periodistas, los docentes pueden ser despedidos cuando no respetan la ideología del centro privado, y es lo que se llama un despido procedente. Al igual que cualquier trabajador, se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, acudiendo al juzgado social o, si es funcionario, a la jurisdicción contenciosa, solicitando la correspondiente indemnización por despido. Si la relación contractual que vincula al profesor es con una confesión religiosa, pues es aplicable la cláusula de salvaguarda, si bien el carácter limitativo de esta frente a la libertad de cátedra pues no se reconoce principalmente por toda la doctrina. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya pasaríamos al tema 9. ¿Alguna duda en esto? ¿Algo que queráis que comentemos? ¿Que veamos más? ¿Todo bien? Bueno, pues continuamos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, que como sabéis, ha habido infinidad de leyes de educación. O sea, lo que es un poco salvaje todo, pues eso, porque al día de hoy yo no sé ni siquiera en qué ley de educación estamos, en serio, porque es un maremándum de leyes que madre mía. Bueno, vamos a ver el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El artículo 16 de la Constitución reconoce vinculación entre la libertad ideológica y religiosa y el derecho a la educación y libertad de enseñanza. Educación y enseñanza son dos temas conflictivos. Desde la Constitución española se han promulgado pues, como 8 o 9 leyes de educación y al día de hoy pues, no se ha conseguido el pacto por la educación. Depende de las creencias de cada uno, pues así son las opciones que se proponen, ¿vale? Vamos a ver la regulación jurídica. La educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo del ser humano, hombre, mujer, pobre o rico. Según Llamazares, es un derecho fundamental o un derecho esencial para el progreso de los pueblos en condiciones de igualdad, ¿vale? Deben establecerse mecanismos de control de la desigualdad y los poderes públicos deben garantizar la educación, que será gratuita en los centros públicos. Tiene que haber una metodología participativa y debe haber una evolución constante. El artículo 27.4 establece la obligatoriedad de la educación. Sabéis que la enseñanza secundaria obligatoria, el tema de la ESO, ¿vale? ¿Cómo es la protección jurídica internacional? Bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, establece que toda persona tiene derecho a la educación sin marginación, sin discriminación por razón de raza, religión, sexo, edad, dinero, etc. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tratado con valor jurídico vinculante para los Estados parte en el mismo, reconoce en su artículo 13 el derecho a la educación, cuyo fin es el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto por los derechos humanos, ¿vale? Es importante siempre. La educación debe capacitar a todas las personas para pues, participar en una sociedad libre y debe favorecer lo que es la tolerancia y la comprensión. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y gratuita y la secundaria pues, debe ser generalizada y la superior debe hacerse accesible para todos buscando progresivamente la gratuidad. Deben fomentarse mucho más las becas, ya no solo por tema de ingresos económicos, sino también por calificaciones, en fin. Y debe, pues hombre, tratar de que todo el mundo pueda acceder a la universidad
pues a pesar de que en su familia pues no existan recursos suficientes para poderlo llevar a cabo, ¿vale? Los Estados parte se comprometen a dejar libertad de elección de enseñanza a padres y a tutores y de que sus hijos o pupilos reciban una educación de acuerdo con sus propias convicciones. El artículo 28 de la Convención de Derechos señala las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho a la educación. ¿Qué dice la Unión Europea a este respecto? Bueno, la cuestión de la educación no formó parte del Tratado Inicial de la Unión Europea. Ni el Tratado de Ámsterdam ni el Tratado de Roma lo señalaban. Ha sido de forma paulatina que pues, ha ido apareciendo sobre la base del reconocimiento del derecho a la educación como un derecho fundamental. Este vacío pues fue llenado por el Tribunal de Justicia Europeo en el caso Stauder en 1969. Con el Tratado de Maastricht se asumió el compromiso a respetar los derechos fundamentales y el Tratado de la Unión Europea reforzó el papel de la educación en el derecho comunitario. Desde diciembre de 2000, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea estableció un catálogo de derechos fundamentales. El texto recoge el derecho a la educación en el artículo 14. El Tratado de Lisboa de 2007 confiere a la Carta de Derechos Fundamentales el mismo valor jurídico que a los tratados. En el ordenamiento español, pues tenemos que el artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se reconoce el derecho de los padres a elegir si sus hijos han de recibir o no educación religiosa y también educación moral, de acuerdo con sus propias convicciones. Enseñanza básica obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan la educación, se reconoce la libertad de creación de centros educativos y se reconoce el principio de igualdad en el acceso y trato. Han de tenerse en cuenta, pues igualmente, las leyes del Estado y de las autonomías. Aquí empezamos ya con el mare magnum de las leyes, ¿vale? En 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares, la LOECE. Después vino la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, la LODE, con un sistema mixto, público y privado. En el 90 se da la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, la LOGSE. 5 años más tarde, en el 95, se crea la Ley de Participación y Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes, la LOPEG. La LOCE, que se había aprobado en 2002, pues no llegará a implantarse, siendo modificada en 2006 por la Ley Orgánica de Educación, la LOE, que a su vez fue reformada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación, la LONCE, en el 2013. Bueno, tanto en la LOECE como en la LONCE prima la libertad de enseñanza. En la LODE y en la LOSE lo que prima es el derecho a la educación, ¿vale? Bueno, como veis, hombre, yo no os digo que os aprendáis toda esta, porque no creo que se vayan a meter en ello, pero bueno, que toméis conocimiento de las barbaridades que se han ido haciendo en educación, que también podríamos hablarlo en justicia, ¿vale? Pero bueno, en educación es que se ve todavía más bárbaro, ¿vale? En cuanto a la libertad de enseñanza, bueno, la LODE entiende la libertad de enseñanza en un sentido amplio y no restrictivo. Hay libertad de creación de centros docentes, libertad de elección de los padres, formación religiosa y moral de acuerdo a las convicciones de cada uno. En España no se permite la educación en casa en orden a la enseñanza obligatoria. Sabéis que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá sí que tienen el tema, imagino que será sobre todo por la distancia. Y bueno, también se ha visto ahora con el tema de la pandemia que pues esa enseñanza se ha podido hacer también en casa. O sea, es verdad que es mucho más laboriosa y costosa, sobre todo para los padres que también tienen que colaborar bastante, pero bueno, tampoco ha funcionado mal, ¿vale? En cuanto a la libertad de creación de centros docentes, el artículo 27.6 de la Constitución reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro de lo que es el respeto a los principios constitucionales. Podrán atender a enseñanzas regladas o no regladas. La creación de centros privados lo será con acatamiento a la Constitución española, respetando por lo que son los derechos y deberes fundamentales. Su apertura y funcionamiento están sometidas a autorización administrativa. La LOE remite a la LODE para determinar los requisitos. La autorización podrá ser revocada cuando se dejen de cumplir los requisitos. La LONCE ha reforzado la libertad de creación de centros docentes y la modificación de las funciones de los directores y del consejo escolar. Bueno, también lo tenéis ahora con el tema de antes solo existía el APA y ahora ya es el AMPA,
que es lo lógico, padres y madres, ¿vale? En cuanto al carácter propio de los centros, lo que es el derecho a un ideario, ¿vale? Bueno, los centros escolares pueden ser públicos o privados. Los públicos tienen que ser neutrales, ¿vale? Lo que es en orden a la religión. Sin embargo, los centros privados tienen derecho a establecer el ideario del centro, ¿vale? El concepto de ideario no viene definido por las normas. Si atendemos a un concepto amplio, incluye, pues además de los aspectos religiosos y morales, los criterios pedagógicos, el modelo de gestión, ¿vale? La postura contraria entiende el ideario como una concreción del derecho reconocido en el artículo 27. La LOE, en su artículo 115, reconoce el derecho al carácter propio de los centros privados. Establece la publicidad del ideario y el cambio de titular del centro podría modificar el ideario, lo que debe comunicarse a la comunidad educativa con antelación. Es importante, y esto sí que alguna vez ha caído en el examen, lo que es el concepto del ideario, ¿vale? Que no solamente comprende lo que son el término de religión y moral, sino cómo se va a gestionar ese centro, qué criterios pedagógicos y educativos se van a llevar a cabo, ¿de acuerdo? Tomad notas y lo podéis poner ahí. Bueno, en cuanto al régimen de concierto escolar, bueno, los centros pueden acceder a un sistema de financiación pública o privada. El artículo 27.9 de la Constitución señala que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que cumplan los requisitos legales. El modelo actual de ayuda se dio por primera vez en la LODE con base en dos postulados: la programación de la enseñanza y la participación de la comunidad escolar. Los centros podrán firmar acuerdos con la administración en los que se fijarán, pues, los derechos y deberes de las partes, el número de profesores, los alumnos, las instalaciones del centro, ¿vale? La LOE, en sus artículos 116 y 117, establece el régimen actual de conciertos. Los centros privados podrán acogerse a estos conciertos teniendo preferencia los que atiendan a poblaciones escolares desfavorecidas o los que realicen experiencias de interés pedagógico. Corresponde a la comunidad autónoma dictar normas para el desarrollo de esos conciertos educativos. Es lo que, bueno, pues habréis oído hablar de lo que son los centros concertados, ¿vale? Hay centros públicos, privados y concertados, ¿vale? Corresponde a las comunidades autónomas dictar lo que son las normas para el desarrollo de estos conciertos. La LOMCE lo que ha hecho ha sido ampliar la posibilidad a la creación de centros masculinos o femeninos sin que se considere discriminación, pero se vuelve a priorizar, pues, que las aulas sean mixtas, o sea, que no haya una separación entre alumnos y alumnas, ¿vale? Sino que haya un conjunto de todos, ¿de acuerdo? Para fomentar, pues, un poco lo que es el tema de la igualdad que llevamos diciendo desde hace bastante tiempo. ¿Qué es la asignatura de religión? Bueno, la enseñanza religiosa es una manifestación del derecho fundamental de libertad religiosa. Hasta la aprobación de la Constitución, la única religión que se impartía, pues, era la católica, en primer lugar porque España, pues, era un país confesional. En el 92, España, con la firma de los 3 acuerdos con la Santa Sede, contempla la posibilidad de otros grupos religiosos. La religión católica es, pues, la oferta obligada en los centros públicos, y las otras religiones, pues, han de ser solicitadas. O sea, si asistes a un centro público y quieres recibir clases de religión en lugar de clases de, pues no sé, ahora no sé cómo se llama la asignatura, pero pues, imaginaos de moral o de ética o de cualquier cosa de estas, también lo puedes pedir, ¿vale? En cuanto a la Constitución y la asignatura de religión, el artículo 27.3 de la Constitución se mueve en el terreno de las libres convicciones de cada uno. El artículo 16 señala la cooperación de los poderes públicos y las confesiones religiosas, es decir, los padres podrán elegir si quieren o no una enseñanza católica o de cualquier otro tipo, ¿vale? ¿Cómo es la asignatura de religión en las distintas normas de educación? Bueno, la LOCSE ha establecido la asignatura de religión obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. La ley estableció una alternativa a esta asignatura. Esto fue recurrido y resultó considerado como no ajustado a derecho. Hasta que se aprobó la LOMCE, la asignatura de religión, pues, quedaba regulada por la LOE. La LOMCE establece que la determinación del currículo y los estándares curriculares, o sea, lo que es cómo se va a dar esa clase, correspondientes a la asignatura de religión, serían competencia de las autoridades religiosas
quienes se encargarán de elaboración de los textos. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el acuerdo con la Santa Sede y la religión católica se ofertará de forma obligatoria en los centros y se impartirá de forma equiparable pues, a otras disciplinas. En cuanto al profesorado de religión, pues el régimen del profesorado se regula en la Ley Orgánica, en la LOE, y en el Real Decreto 696/2007, debiendo cumplir los requisitos de titulación. Los que no sean funcionarios lo harán en régimen de contrato laboral de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores. La propuesta para la docencia correrá a cargo de las entidades religiosas y se renovará de forma automática cada año, mientras que en el caso del profesorado de religión católica el Estado es el empleador, en el resto de las confesiones pues es un poco más complejo. La resolución de abril del 96 dispuso la publicación del acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de marzo del 96 sobre el convenio con la religión islámica. Según dicho convenio, pues antes de cada curso, la Comisión Islámica comunicaría a la Administración las personas idóneas para impartirlo. Sin embargo, bueno, pues este convenio prácticamente no se aplicó. Quería leeros también en cuanto a... bueno, ahora lo vamos a ver. Lo vemos ahora en el... Vamos a empezar con el tema 10, que es el tema del matrimonio. ¿Tenéis algún problema en este? ¿Algo que queráis, aparte del follón de leyes de educación que hemos visto? ¿Todo claro? Bueno, pues continuamos. Venga, perfecto. Pues vamos a ello. Bueno, comenzaríamos con lo que es la regulación jurídica del matrimonio en España. Bueno, pues todo hombre y mujer tiene reconocido el derecho a contraer matrimonio, tanto a nivel internacional, en las declaraciones y tratados, como en la legislación de cada Estado en particular. En el ordenamiento jurídico español, pues está formulado el artículo 32 de la Constitución, que establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. En el 44 del Código Civil, que dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones del Código Civil. Y en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que toda persona tiene derecho a celebrar sus ritos matrimoniales. Se reconoce igualdad a ambos sexos para contraer matrimonio, aunque su ejercicio precisa de unos requisitos de capacidad que deben tener los contrayentes cuando prestan el consentimiento y una determinada forma de celebración que se establece como elemento del rito. El matrimonio a lo largo de la historia, bueno, pues la existencia del matrimonio es un hecho culturalmente aceptado y vigente a través de los tiempos. Como hecho social, la legitimación característica del matrimonio, el elemento diferenciador de otras uniones, es la expresión más significativa de su dimensión. El acuerdo de voluntades es la base del matrimonio, se complementa con esa intervención social convertida en un denominador común de lo que es la institución matrimonial. En nuestro ordenamiento jurídico, los matrimonios celebrados por los ritos religiosos de las confesiones que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado y las confesiones que están inscritas en el registro de entidades religiosas y tengan la declaración de notorio arraigo, tienen reconocidos efectos civiles. Hasta junio del 2015 solo tenían efectos civiles los matrimonios de las confesiones católica, evangélica, judía e islámica. Desde esta fecha se reconocen efectos civiles también los matrimonios de las confesiones, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Testigos de Jehová, o la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Budista. ¿Cuál es la regulación jurídica del matrimonio en España? Bueno, el matrimonio se puede celebrar en forma civil o en forma religiosa conforme a los ritos de las distintas confesiones religiosas que hemos visto. La Ley de Jurisdicción Voluntaria prevé la modificación de las leyes que aprobaron los acuerdos de la FRD y de la CIA en materia de matrimonio, y esta disposición entró en vigor en el 2017 porque dependía de la reforma del registro civil. El artículo 32 de la Constitución, como hemos dicho, establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio en plena igualdad jurídica, y la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y la capacidad, los derechos y deberes de los cónyuges, la causa de separación y la disolución y sus efectos. En desarrollo de dicho artículo, el Código regula todo lo concerniente a lo que es el matrimonio civil, la constitución del vínculo, la inscripción del matrimonio en el registro civil, pues el contenido, la separación, la disolución, la nulidad, los efectos civiles de las sentencias dictadas por los tribunales eclesiásticos. De ahí que se trate de un único matrimonio, que es el previsto en el Código, pero el ordenamiento jurídico español
admite que el consentimiento sea prestado de acuerdo a los ritos de una determinada confesión religiosa, dando lugar a lo que denominamos el pluralismo formal. Y para ello, bueno, pues establece que en el acuerdo de asuntos jurídicos firmados entre el Estado español y la Santa Sede del 79, en el artículo 6 se señala: el Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del derecho canónico. Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria la inscripción en el registro civil, que se practicará con la simple presentación de la certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio. En el acuerdo con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, que se firmó en el 92, pues se reconocen los efectos civiles del matrimonio celebrado ante los ministros del culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Bueno, pues también se establece cómo se reconocen efectos civiles a la Iglesia pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas. Para el pleno reconocimiento de tales efectos será necesaria la inscripción del matrimonio en el registro civil. ¿Vale? Luego también tenemos el acuerdo con las comunidades israelitas firmado en el 92, sufrió un cambio en su denominación, que se reflejó en la disposición final sexta de la Ley de Jurisdicción Voluntaria del 15, donde se modifica la Ley 25/92, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado y establece que por acuerdo de las partes se procede a sustituir el nombre de Federación de Comunidades Israelitas de España por el de Federación de Comunidades Judías de España, que será utilizado en lo sucesivo. También se le reconoce igualmente efectos civiles. E igual sucede con el acuerdo con la Comisión Islámica, firmado asimismo en el 92, que establece que se atribuyen efectos civiles al matrimonio celebrado según la forma establecida en la ley islámica desde el momento de su celebración, si los cónyuges reúnen los requisitos de capacidad exigida por el Código Civil. Los contrayentes expresarán el consentimiento ante alguna de las personas expresadas en el número 1 del artículo 3 y al menos 2 testigos mayores de edad. Para el pleno conocimiento de tales efectos será necesaria la inscripción del matrimonio en el registro civil. Igualmente, para el reconocimiento de efectos civiles a los matrimonios celebrados en forma religiosa, pues es necesario siempre que se celebre ante el ministro del culto que haya conferido esa religión. Como veis, para que también tengan esos efectos, tienen que inscribirse en el registro civil, ¿de acuerdo? Sea cual sea el matrimonio que hayas decidido contraer. ¿Qué diferencia existe entre lo que es el matrimonio religioso y el matrimonio civil? Sitio donde no tengo problemas. Bueno, pues lo que caracteriza al matrimonio canónico Uno de mis libros. es el sacramento, ¿vale? Ya que la Iglesia considera sacramento el matrimonio de los que están bautizados en ella. Es el principio vertebrador de toda la estructura del vínculo canónico, y para la Iglesia Católica el contrato va unido al carácter sacramental del matrimonio y por ello el contrato es indisoluble, ¿de acuerdo? No se puede disolver. Conviene recordar que cuando uno se adhiere personalmente a una confesión religiosa, ingresa mediante un acto propio de voluntad. Bueno, a ver, el ingreso en la religión católica yo creo que en España ha venido por tradición, porque cuando te bautizan no tienes ni siquiera conocimiento ni prestas ningún consentimiento, sino que si tus padres son católicos, pues tú accedes a lo que es la religión católica por el bautismo, pero porque lo han elegido tus padres, porque realmente cuando eres pequeño no tienes ningún tipo de conocimiento, ¿vale? Bueno, ay, que se me va se me iba la pantalla esta, por Dios. De pronto se ha puesto todo como muy en negro. Bueno, conviene recordar que este sistema de adscripción personal al ordenamiento impregna toda la estructura institucional del negocio jurídico del matrimonio, ya que no se tiene libertad de elección. En el matrimonio civil también hay un conjunto de derechos y obligaciones indispensables para los contrayentes que forman lo que es el núcleo esencial del negocio, pero el propio sistema permite una serie de modulaciones del producto de la autonomía de la voluntad de las partes sobre el negocio. De ahí que pueda decirse que el principio institucional en el matrimonio civil está debilitado por la presión del principio del consentimiento. Eso lo dice Llamazares. El principio del consentimiento es el principio que rige todo matrimonio civil, ya que en él consagra el criterio programático de ser la voluntad de los cónyuges la causa del matrimonio. ¿De acuerdo? Es un contrato
tiene que existir un consentimiento pleno y absoluto y con una capacidad para llevarlo a cabo. Vamos a ver la clasificación de los sistemas matrimoniales. Bueno, en sentido general, sistema matrimonial es el conjunto de principios doctrinales y de normas legales que configuran social y jurídicamente la institución matrimonial dentro de un determinado ordenamiento jurídico y que vienen a fijar el criterio legal propio de tal ordenamiento jurídico en orden a reconocerles efectos jurídicos a los matrimonios celebrados en otro ámbito cultural y legal distinto. Es decir, son los distintos criterios que establecen las legislaciones respecto a la forma que ha de revestir la celebración del matrimonio para que ésta obtenga su eficacia jurídica. A la hora de hacer una clasificación, pues, podemos referirnos principalmente a 4. El sistema de matrimonio religioso obligatorio, el único matrimonio con efectos jurídicos es el matrimonio eclesiástico, matrimonio religioso. El sistema de matrimonio civil obligatorio, que el único matrimonio con efectos jurídicos que reconoce es el civil. El sistema de matrimonio civil subsidiario, que solo reconocen el matrimonio religioso, pero para los que no profesan dicha religión pues, se les permite celebrar el matrimonio civil. Y el sistema de matrimonio facultativo, que los ciudadanos tienen libertad de elección entre lo que es el matrimonio civil o el matrimonio religioso con efectos civiles. En cuanto al sistema matrimonial español, bueno, la promulgación de la Constitución en 1978 instauró un sistema matrimonial sin precedentes en nuestro derecho, cimentado sobre 4 pilares relacionados entre sí: el derecho a contraer matrimonio, la libertad ideológica o de conciencia entre los contrayentes, el principio constitucional de no confesionalidad o laicidad positiva y el principio constitucional de no discriminación por motivo de convicción. La confluencia de todos ellos en la regulación de esta materia puso fin a los sistemas de matrimonio religioso obligatorio o matrimonio civil subsidiario, importantes a lo largo de la historia española, ¿vale? Concediendo un amplio margen de apreciación al legislador español para reconocer o no eficacia civil a los matrimonios religiosos. Según Suárez Pertierra, el ordenamiento jurídico español establece un sistema de unidad de modelo matrimonial con pluralidad de formas. Sabéis que ya está, se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo, siempre que sea un matrimonio civil, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que son la eficacia de las sentencias matrimoniales canónicas. Bueno, el artículo 1.1 del Acuerdo de Asuntos Jurídicos establece que el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial de la de culto, jurisdicción y magisterio. El libre ejercicio de estas actividades por los grupos religiosos que posean una organización judicial interna es uno de los derechos derivados de la libertad religiosa, ideológica y de culto. Comprende el derecho de los creyentes a acudir a los tribunales propios de la asociación religiosa a la que pertenecen. Ello implica el sometimiento a las limitaciones de orden público y de los derechos y libertades de los demás. Los poderes públicos han pactado con la Iglesia Católica el reconocimiento de eficacia civil de algunas resoluciones matrimoniales canónicas con la finalidad esencial de facilitar el pleno disfrute de la libertad religiosa e ideológica y de culto de los ciudadanos católicos. ¿Cuál es el límite a la eficacia civil de esas resoluciones matrimoniales canónicas en el derecho español? Bueno, pues según el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos del 79, las sentencias canónicas de nulidad o de disolución del matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al derecho del Estado en resolución dictada por el Tribunal Civil competente. Con la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 29/15, se me ha ido la bola, de la Ley 29/15 de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, las condiciones que deben ser verificadas por el juez estatal competente para declarar o no ajustada a derecho del Estado una sentencia canónica de nulidad o disolución matrimonial son las que se contemplan en el artículo 46 de esta ley. La firmeza de la sentencia objeto del reconocimiento es un presupuesto imprescindible para que una decisión judicial pueda ser homologada en España. Esto es, solo podrán adquirir eficacia civil aquellas decisiones matrimoniales contra las que ya no cabe recurso alguno, ¿vale? Que sean firmes, de modo que el contenido de la sentencia ya no puede variar y que es eficaz en el estado de origen. Sin embargo, las causas matrimoniales nunca producen efectos de cosa juzgada en el ámbito jurisdiccional canónico. En este sentido,
la firmeza de la sentencia no es uno de los efectos específicos y exclusivos de la cosa juzgada en el derecho procesal canónico, debido a que existen resoluciones como las matrimoniales que no pueden adquirir tal condición en el ámbito estrictamente confesional. Las sentencias de nulidad se consideran definitivas y adquieren firmeza en el fuero canónico cuando la parte dispositiva de las mismas ha sido confirmada en segunda instancia. Que la decisión no sea contraria al orden público constitucional, ¿vale? La ley antigua del 1881 de enjuiciamiento civil establecía que la sentencia canónica de nulidad o disolución del matrimonio rato y no consumado no será contraria al orden público constitucional español. El orden público se define como el conjunto de principios constitucionales que en una época y en un tiempo determinado, pues explicar de una forma, a ver, te lo explico más sencillamente. A ver, la eficacia que tiene una sentencia para que pueda tener eficacia si tú has contraído un matrimonio en otra religión que no sea la católica o en un matrimonio civil, tiene que cumplirse una serie de requisitos para que tengan una eficacia. Si se produce un divorcio, una nulidad o una separación y tienes que, en eclesiástico, ¿vale? Imagínate que presentas una nulidad ante el Tribunal de la Rota porque no se consumó el matrimonio o porque el señor o la señora manifiesta que no tenía el consentimiento pleno ni el conocimiento pleno para llevar a efecto el matrimonio, ¿vale? Bueno, pues entonces se decreta por el Tribunal Canónico, se decreta esa nulidad. Para que tenga eficacia y se pueda escribir esa nulidad en el registro civil, para que ese matrimonio desaparezca, ¿vale? Para que ya no tenga esos efectos, tienes que inscribirlo en el registro de esa nulidad y tiene que ser que la sentencia que se haya dictado ya sea firme, es decir, que no quepa más recurso, que no haya ningún recurso que se pueda interponer contra esa sentencia, ¿vale? Que se haya respetado en cuanto a esa decisión el orden público, es decir, que no haya ido contra ninguna norma ni contra algo que sea amoral o contrario a lo que es el derecho. O pues que esa sentencia que se ha dictado pues que fuera o vulnerara derechos fundamentales como es el derecho a un proceso con la forma contradictoria, que es lo que tienes en derecho canónico, o que se te haya privado de intervenir en ese proceso, o que no haya existido igualdad de armas en cuanto a la defensa en ese procedimiento, ¿vale? Si no se cumplen estos requisitos, no te van a inscribir esta nulidad, ¿vale? Eso es los límites que tiene. Y lo de la jurisdicción del derecho canónico. A ver, para que cualquier abogado pueda intervenir en la jurisdicción canónica, tiene que pasar, digamos, una especie de examen que lo haces en el Arzobispado de Toledo. Bueno, pues se supone que tienes que tener conocimiento de lo que es el derecho canónico, saberte pues, todos los cánones, saber lo que es matrimonio rato no consumado, saber lo que es el conocimiento, el consentimiento, el favor fili, todo lo que es... la Iglesia entiende que tú cuando contraes un matrimonio lo contraes para la procreación, para tener hijos, ¿vale? Pues si alguien, por lo que sea, contrae ese matrimonio, pero no tenía el pensamiento de procrear, pues su pareja, que es católico y que sí entendía que era así, puede pedir la nulidad porque se le ha privado de lo que es el favor fili, o sea, de lo que era el tema de la procreación. ¿Cómo funciona? Pues se presenta ante el Tribunal Canónico, que es una jurisdicción especial, es una demanda, pues ahí expones pruebas con documentales o con testigos o con periciales, pues los hechos en los que te basas en esa demanda, y luego está la contradicción, le dan traslado a la otra parte y tiene que oponerse igualmente pues a lo que están diciendo. O sea, si en la demanda tú dices que el matrimonio no se consumó,
pues el otro dirá que sí se consumó y aportará, pues a lo mejor, no sé, una pericial médica o no sé, hombre, testigos no creo que hubiera, pero bueno, yo qué sé, no sé, pues, no se me ocurre ahora mismo como imagino que sería una pericial médica. O el tema de que se fuera contra el favor fili, contra el principio de no tener hijos, pues igual, puedes aportarlo mediante testigos que sepan pues que cuando se casó no tenía ninguna intención de procrear ni de tener hijos, ¿vale? Eso es una demanda y la contradicción, ¿vale? Lo que dice la otra parte. Si el tribunal entiende que tiene que haber una vista porque hay que practicar la prueba, se hace, se celebra y después se dicta la resolución. Normalmente las nulidades no se suelen aceptar mucho, ¿vale? O sea, no suelen tener mucha aceptación las nulidades eclesiásticas, sobre todo porque la Iglesia entiende que, bueno, cuando una persona se ha casado con el pleno conocimiento y el pleno consentimiento y con el respeto a esa religión, bueno, en España la religión católica, ¿vale? Y como tal, pues sigue con esos principios, pero se dan casos, ¿vale? Se dan casos. Imagino que habréis oído, pues yo qué sé, casos de famosos que, bueno, pues que se casaron, pues eso, sin ninguna intención o sin ninguna convicción de respeto a la religión por la que se habían casado, ¿sabes? O sea, pero la jurisdicción canónica es como una jurisdicción, como la jurisdicción civil, lo que pasa que no son jueces civiles, sino que son jueces eclesiásticos, ¿vale? Al igual que, te digo, los letrados tienen que tener una formación, un examen que te hacen en el arzobispado y, bueno, pues tienes una credencial que te acredita para poder acudir a estos temas de derecho eclesiástico, ¿de acuerdo? ¿Alguna cosa que no te haya quedado clara? Bueno, otro aspecto que también se me había pasado, que lo estoy viendo ahora, otro aspecto que también hay que analizar, el juez, es si la resolución se dictó o no en rebeldía. La rebeldía, bueno, es la situación procesal en la que se halla un demandado que no acude a la sede del tribunal que está conociendo de la causa de nulidad o de resolución matrimonial. Bueno, pues en virtud del artículo 46, concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado la cédula de emplazamiento o el documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, ¿vale? Es lo que es darle traslado de esa demanda para que él pueda meter lo que es la demanda contradictoria, ¿vale? También tiene que existir el control de la competencia del Tribunal Eclesiástico que dictó la decisión. El juez tiene que comprobar que la sentencia fue dictada por el Tribunal Canónico, que era el competente territorialmente de conformidad con lo establecido en el derecho canónico, mientras que el conocimiento de la disolución del matrimonio rato y no consumado corresponde únicamente al romano pontífice, por lo que pues, siempre se ha ajustado el contenido de esta condición. Y cuando la decisión sea inconciliable con una resolución dictada en España o con una resolución dictada con autoridad en otro Estado que pudiera ser objeto de reconocimiento en España o con un proceso pendiente sobre la misma causa ante nuestros órganos jurisdiccionales. La existencia de una resolución judicial española o una extranjera anterior que sea susceptible de exequatur o un litigio pendiente en España. A ver, el exequatur es el procedimiento por el que cuando una sentencia se ha dictado en el extranjero, imaginaos, se ha dictado una sentencia de separación o de divorcio en Francia y queremos que tenga efectos en España, pues porque queremos proceder a su ejecución o porque ahora queremos reclamar alimentos porque el padre ya vive en España o por cualquier historia de esta, ¿vale? Lo que hay que hacer es un exequatur, es un procedimiento que se plantea para darle pues esa eficacia en lo que es el procedimiento civil en España, ¿de acuerdo? Reconocer lo que se ha hecho en el extranjero que tenga eficacia en este país para que se pueda llevar a cabo mediante la ejecución de la resolución que se haya dictado, ¿vale? Bueno, pues podríamos empezar con lo que es el tema 11, que es el concepto y régimen del derecho de reunión, pero veo que nos quedan 2 minutos, con lo cual nos vuelve a pasar como todos los días que empezamos y nos quedamos más colgados que yo que sé.
Vale, entonces, ¿tenéis alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Algún problema con esto? ¿Algo que queráis que hablemos, que veamos? Nos queda muy poco ya para dar el temario, entonces, a ver, porque yo creo que el próximo día... A ver, creo que el próximo día podemos dar... Vamos a ver. Creo que podemos dar el 11, el 12, que es un poco más rollo, entonces es un poco más extraño, y el 13. Bueno, yo creo que entre el jueves que viene y el siguiente hemos terminado el temario y podríamos empezar a repasar. ¿Os parece que si terminamos en el próximo día, o sea, el próximo jueves, que viene no, al siguiente, hagamos una especie de examen para ver cómo vais, o no queréis? ¿O queréis o no? A ver, ¿cuál es vuestra opinión? No es un examen que sirva, o sea, no es un examen que va a ver el catedrático de la asignatura ni nada por el estilo, ¿vale? No, solo es, pues hombre, más que nada por ver cómo vais, cómo os expresáis, cómo desarrolláis, y bueno, pues yo qué sé, basado sobre todo en preguntas que se han hecho en exámenes anteriores, ¿vale? Entonces, creo que puede venirnos bien, ¿no? Pues yo entiendo que sí, que puede venirnos bien. Yo lo suelo hacer todos los años y la gente que lo entiende mejor. Sobre todo porque, no sé, pues a la hora de expresar lo que decís, sí, para practicar, efectivamente, para practicar lo que es el examen, ¿no? Bueno, pues el próximo jueves vemos lo que es el derecho de asociación, continuamos y al siguiente terminaríamos ya y al otro, bueno, ya lo hablaríamos en el siguiente, pero ya que vamos a tener. Sí, es que el tema este es un poco pesadilla, vamos, es un poco, desde mi punto de vista es un poco rollo, ¿vale? O sea, para mí me parece un poco tedioso el 13, ¿vale? Lo que es el estatuto jurídico de las comunidades religiosas en España es un poco, madre mía, un poquito denso, ¿vale? La verdad es que son un poco más rollos, pero bueno, hay que verlos, ¿vale? El 15 a mí me gusta, el 15 me parece muy bonito. El 14, pues es un poco así. De los que nos quedan por ver, el 13 es el que me parece más rollo, ¿vale? Bueno, que lo veremos también, ¿vale? Y así ya, haciendo lo que es el examen y viendo cómo vais, pues luego el repaso puede ser mucho más rápido si cabe, ¿vale? Porque digamos, yo creo que nos da tiempo. No sé cuántas clases nos quedan, pero todavía nos quedan bastantes para poder incluso dar un segundo repaso a esto. Yo creo que nos quedan todavía... Podríamos hacer el examen como el 30 de marzo y tendríamos luego ya pues 13, 20 y 27 de abril, 4 de mayo, 11 de mayo y 18 de mayo. Donde tú quieras. Que podríamos repasar nuevamente el temario. Yo creo que como iríamos más deprisa no creo que tuviéramos problema. ¿Vale? ¿Os parece? Pues lo hacemos así. ¿De acuerdo? Bueno, que tengáis... Claro, hombre, en el examen, sobre todo, es que en eclesiástico, sobre todo lo que hacen es pues que diferenciéis entre una cosa y otra, o que defináis un concepto y lo interrelacionáis con otro, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay que manejar más o menos todo lo que ya hemos visto. Pero bueno, creo que no es muy complicado, de verdad, ¿vale? Así que eso. Bueno, pues que estudiéis mucho, ¿vale? Y nos vemos el jueves. Buen fin de semana, ¿vale? Que lo paséis bien. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.